Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijo, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú eres ese Padre amoroso que nos llamas al arrepentimiento, que nos espera con los brazos abiertos, que nos sales al encuentro para llevarnos de vuelta a casa. Señor, yo te pido en esta hora que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú traigas convencimiento de pecado a nuestras vidas, que tú nos ayudes a recordar las misericordias que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, Señor, que tú traigas a novedad de vida a aquellos que pudieran estar en este lugar y no tienen una correcta relación contigo. Tú eres, oh Señor, ese Padre amoroso, misericordioso, que se levanta y sale a nuestro encuentro, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Háblanos por medio de tu palabra y muéstranos a Cristo, porque te lo pedimos por los propios méritos de Jesús. Amén. Hay algo que la mayoría de los hombres no se nos ha dado, y es la capacidad de pedir dirección o instrucción. Eso como que no está en el manual de masculinidad. Cuando un hombre está dirigiéndose a un lugar, difícilmente se detenga a pedir dirección. Eso se encuentra en el segundo cromosoma X, que nos
hace falta, solamente tenemos un cromosoma X. La mayoría de los hombres piensan que es fácil llegar de una dirección, de un punto A un punto B. Y si no sabemos dónde estamos, simplemente fingimos saber hacia dónde vamos. Un grupo de hombres pueden estar en un vehículo y estar totalmente perdidos, pero nadie se atreve a dudar de que ese que está conduciendo sabe hacia dónde va. ¿Qué puede vulnerar la confianza de un hombre que está conduciendo? Que se monte una mujer. Porque lo primero que hace una mujer cuando se sube a un vehículo es preguntar, ¿tú sabes para dónde vas? Si ella ve que el esposo está dudando, le va a preguntar, como que estamos perdidos, nos extraviamos. Y es ahí donde él le va a decir, claro que no, esa casa yo la había visto antes, yo he pasado por este lugar. Y ahí entonces dará la vuelta y hará como que él sabe para dónde va, aunque él no tenga idea para dónde se está dirigiendo. Párate y pide orientación. Tranquila, yo sé para dónde vamos. Tengo un amigo que casi cruzó una provincia para no pararse a pedir dirección. Otro llegó casi al aeropuerto y se detuvo cuando vio los aviones saliendo del aeropuerto. Eso es algo fácil. Los hombres no nos gusta reconocer cuando nos extraviamos, cuando no sabemos para dónde vamos. Y ahí viene la mujer y dice, la última vez que nos perdimos, y usted le dice, no, nunca nos hemos perdido. Si nos hubiéramos perdido, no estuvieras tú aquí. Yo siempre sé para dónde nosotros vamos. Ahora, hermanos, ¿qué tal cuando nos equivocamos espiritualmente? ¿Qué pasa cuando alguien se extravía en su camino al cielo? ¿Cómo puede alguien llegar hacia la patria celestial? ¿Acaso hay algún mapa, una dirección, Google Maps o Waze que nos pueda llevar a la vida eterna? Nunca encontraremos el camino siguiendo nuestra propia idea o nuestro propio destino. Esta parábola que nosotros acabamos de leer responde a esta pregunta. ¿Qué nosotros hacemos cuando nos extraviamos? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? O más bien, ¿cómo nosotros respondemos? Porque ya Dios se ha acercado a nosotros. En los versículos 1 y 2 se nos dice cuál es el contexto. Dice el capítulo 15, verso 1 y 2, que se acercaban a Jesús todos los publicanos, los pecadores, para escucharle. Personas que están cometiendo pecados escandalosos. Pero al mismo tiempo, el verso 2, también estaban otros tipos de pecadores. Fariseos, escribas, con la particularidad de que este segundo tipo de pecadores no se veían a sí mismos como pecadores. Y es en este contexto donde Jesús les escribe estas parábolas. 3 parábolas que hablan prácticamente de lo mismo. La primera, de una oveja perdida, donde hay un buen pastor que tiene 100 ovejas y hay una que se le extravía. Él pudo haber dicho, yo tengo 99, una menos, la compro después. Pero esa no es la actitud. Él deja 99 que están seguras y sale a buscar la perdida. Vemos a una mujer que tiene una moneda, 10 dracmas, y se le extravía una moneda. Ella pudo decir, total, tengo 9. Una más,
una menos, yo la puedo recuperar después. Pero esa no es la actitud que ella tiene. Ella barre su casa en busca de esa moneda hasta que la encuentra. Y es ahí donde entonces vemos esta parábola que no es la del hijo pródigo. La mayoría de los escritores dicen, esta es la parábola del padre amoroso, la parábola de los dos hijos. Porque como vamos a ver, son dos hijos igualmente perdidos, igualmente necesitados de Dios. Y aquí el protagonista, la idea central, está en este Padre misericordioso, en este Padre amoroso, en este Padre bondadoso. Y este es el contexto. Estos dos grupos del versículo 1 están igualmente perdidos, son igualmente pecadores. Un grupo se ve como pecadores, otro se considera que no lo es. Quisiéramos ver lo primero, verso 11, un pecado escandaloso. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Este hijo menor se acerca a su padre. Padre, a mí me hubiese gustado que tú te murieras. Pero como yo veo que tú tienes mucha salud, como tú no estás en planes de morirte, dame la herencia que me corresponde. Imagínate la cara de aquel padre. La herencia era algo que se daba o que se da cuando la persona muere. Vemos que este hijo no tiene una necesidad económica. No está interesado en poner un negocio cercano al padre. Él simplemente quiere satisfacer sus deseos, sus propósitos, servirse a sí mismo. A él le correspondía una tercera parte como hijo menor y la 2/3 parte al hermano mayor. El versículo 13 se nos dice que él estaba dispuesto a salir del consejo del Padre, de la provisión del Padre, del cuidado del Padre, de la supervisión del Padre. No muchos días después juntó todo el dinero y se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El pasaje nos quiere decir que él quería escapar de la voluntad del Padre, que él quería escapar de la dependencia del Padre. El punto no es el lugar, no es la distancia. Es que ya no me interesan tus consejos, ya no me interesa tu sabiduría, ya no me interesan tus verdades. Es vivir mi vida a mi manera, experimentar mi realidad. No quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer mi propia voluntad, mis deseos. ¿Y sabes qué? Ese es el pecado. Es conocer la voluntad de Dios, es saber lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Pero al mismo tiempo decir, gracias Dios, esa es tu verdad, esa es tu sabiduría, esa es tu misericordia. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una mejor idea. A mí me va a ir mejor haciendo mi voluntad, siguiendo mi trayecto, marcando mi propio trayecto. Caminar firme y determinado hacia mi propio futuro. Ser el capitán de mi propio barco. Te llamaré si me enfermo. Te llamaré si te necesito. Te llamaré si en el camino aparece la palabra cáncer. Pero mientras tanto, seguiré sin ti. Esa es la naturaleza del pecado. En cualquier área.
encontrar deleite fuera de la voluntad de Dios. Eva, con que Dios te ha dicho, yo tengo una mejor propuesta. Y así le dijo el joven, el hijo menor, a su padre. Él es como el avestruz. Él esconde su cabeza en la tierra en medio del temor. Ahora hay una pregunta que hace la Biblia. Salmo 139. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si fuere al cielo, allí estás tú. Si bajare al Seol, allí estás tú. Si dijere en mi corazón, las tinieblas me encubrirán de ti. Dios no necesita inversor. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. ¿Dónde podremos nosotros escondernos de Dios? ¿Dónde podemos nosotros pecar que Dios no nos vea? Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no sabía, podía aquel arbusto tapar el pecado de Adán. Adán, ¿qué hiciste? Es la necedad del ser humano de provocar a ira a Dios. Lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos. Y no es que peca, es que se deleita en provocar la ira de Dios. ¿Qué tiene que ver lo que ellos están haciendo con el deporte, con la cultura, con la educación? ¿Qué tiene que ver eso? Irracional fue su petición. Triste será su final. Verso 30. Vivió perdidamente, consumió sus bienes. Su final será destrucción. Una perdición que será progresiva. Mira cómo él inició en el versículo 12. Dame mi herencia, me voy lejos. Versículo 14. Inició malgastándolo todo. ¿Y cómo siguió? Versículo 15. Se hizo esclavo. Eso es el pecado, una esclavitud que lleva a la muerte. Versículo 16. ¿Cómo va? Lee el versículo 16. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un muchacho sumamente rico está peleándose con un cerdo por un pedazo de algarrobo. Un camino progresivamente hacia la destrucción. Un simple deseo que va hacia la destrucción. El pecado lleva a la muerte. El pecado lleva a la destrucción. Quizás tú estás en este lugar y esa sea tu descripción. Y tristemente, lo que falta sea esperar. Por eso predicamos con urgencia, con seriedad. Veíamos recientemente una joven que murió y de las fotos veíamos cómo presentaba a su niño en medio nuestro. No sabemos qué tiempo tenemos en esta tierra. Por eso la Biblia nos llama, hoy es el día de arrepentimiento. Si escuchara mi voz, no endurezca tu corazón. ¿Cuál es el asunto? Que muchas veces pudiéramos nosotros estar en este lugar, estando muertos, pero hay muertos que caminan, que hablan, porque es una mortandad espiritual. Es alejarnos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Y como decíamos, no es la distancia física, es espiritual, es lejos del propósito de Dios.
¿Cómo estaba este hombre? Yo leí un artículo titulado "Antes payaso, ahora fabricante de ataúdes". Gianmarco Vargas, antes payaso, ahora fabricante de ataúdes. Un joven peruano que su profesión era payaso, animaba en cumpleaños de niños, pero que con la pandemia se quedó sin empleo. El COVID-19 lo dejó sin empleo y en ese momento no tenía nada que hacer. Pero en Perú entonces se comenzaron a necesitar ataúdes por la cantidad de muertos que hubo en esa época. Ese payaso llamado Goto empezó entonces a fabricar ataúdes. Algunas personas le llamaban, y era contradictorio cómo esta persona que antes era alegre y estaba rodeado de canciones de niño y de celebración, ahora había cambiado un ambiente de júbilo, de risas, por un lugar de llanto y de dolor. La historia del joven rico e insensato que vemos aquí. Pero ¿sabes qué? La mayor pérdida que él tuvo fue su padre, de quien él quería alejarse. No fueron los bienes, no fueron los amigos que ya no estaban cuando se gastó el dinero. La tragedia más grande fue haber perdido el amor, el afecto, el cariño, la protección de su padre. Muerto en sus pecados, muerto en sus deseos, un pecado escandaloso. ¿Quién podrá salir en su auxilio? ¿Quién podrá llamar a la cordura a este joven insensato, a este hijo que se aparta? Esa es no solamente la realidad en esta parábola de él, esa es la realidad de todos nosotros. La Biblia dice que todos nos hemos apartado, a una nos hemos hecho necios. En nuestros delitos y pecados nos hemos alejado de Dios. ¿Qué esperanza podemos tener nosotros que nos hemos apartado en nuestros pecados, en nuestra rebelión? Hay una gracia exagerada. Hay un amor que va más allá, que se levanta a pesar de nuestra rebelión. Efesios capítulo 2, versículo 4. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto solamente hace una cosa: se descompone y hiede. Mortandad, muerte espiritual, muerte física. Esa era la sentencia de toda la humanidad. Nadie busca a Dios. Tinieblas en la tierra. No hay justo ni aun uno. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios que es rico en amor, pero Dios, a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios a pesar de nuestra mortandad, pero Dios a pesar de nuestra condición, su exagerado amor salió en nuestro rescate. Permitió que en aquel lugar hubiese una hambruna. Versículo 17. Mira lo que le pasó. Hay esperanza para aquel hijo perdido. Verso 17. Y volviendo en sí dijo:
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿Qué le hizo volver en sí? La misericordia, la bondad, el amor de su padre. El pecado es un estado de locura. ¿Qué estoy haciendo? Peleándome con este cerdo literalmente. ¿Qué estoy haciendo en esta condición? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, si mi padre es un Dios misericordioso. Ahora mira algo, hay una diferencia entre sentirse mal por el pecado y arrepentirse. Hay una diferencia entre sentirse mal por el pecado y arrepentirse. Él no solamente se sintió mal por su pecado, él ha tomado la determinación de devolverse. Eso significa arrepentimiento. Cambiar el camino. No seguir equivocado para no reconocer su error. No, yo sé por dónde vamos, aunque llegue y choque con un avión en el aeropuerto. Me levantaré e iré a mi padre. Él no está diciendo: oren por mí, que Dios me salve. No. Yo que he pecado, yo que me he equivocado. Él no está diciendo: mi papá fue el culpable porque sabe que yo soy un loco viejo y me dio todo ese dinero. ¿Para qué mi papá me da ese dinero sabiendo cómo yo soy? Porque esa es la cultura, hermanos. Decíamos que estamos mal. Usted ve el joven que trató de matar al presidente, que compró la ametralladora, las 150 balas, hizo una inteligencia, se sube en un techo, apunta a un presidente, casi le mete una bala en la cabeza. ¿Usted sabía que la oreja queda cerca de la frente? ¿Y usted sabe por qué lo hizo? Dicen los psicólogos. Porque le decían el flaco y le hacían bullying. Y es la generación de cristal. Por eso lo iba a hacer, ¿verdad? Culpar a otros de sus actos. No. Me levantaré y yo iré y yo le pediré perdón. Padre, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Reconoce su condición. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él tiene un plan. Ahora la pregunta: ¿cómo puede pagar una gente que está? ¿Con qué puede pagar una gente que se está peleando con un cerdo por un chin de algarrobo? ¿Qué tenía él para ofrecerle a su padre? Mal olor, hedor, suciedad. Mira aún así nuestra actitud de querer ganar nuestra salvación. ¿Qué tienes tú que no sea propiedad de Dios? ¿Qué tú tienes que le puede interesar a Dios? ¿Qué le ofreces tú a Dios? ¿Qué puedo yo ofrecerle a Dios? Es interesante ver cómo el texto dice que él no trató de limpiarse a sí mismo, de buscar un trabajo para más o menos ir al Padre. En su condición, como él estaba, él vino donde el Padre. Por eso es el clamor: si como tú estás, ven, cargado de tu pecado, como hemos venido todos a Cristo, reconociendo que somos pecadores. Él no se sorprende. Él sabe que somos pecadores necesitados de Él. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento, clamando por misericordia. Señor, yo soy un pecador, sálvame, ten misericordia de mí.
Y alguien ha dicho, si Cristo no te funciona, te devolvemos toda tu mugre para atrás. Cristo es la única fuente de esperanza que puede limpiar tus pecados. Verso 20. Cuán grande el amor de un padre. Mira cómo aquel padre que está representado en esta parábola es Dios. La misericordia de este padre. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, ¿qué ocurrió? Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su hombro y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado a sus pies. De lejos, hermano, piensa por un momento, cuán desfigurado estaba este muchacho. Hermano, porque cuando usted está comiendo en una cantina con un cerdo, hermano, ya usted perdió toda. Y súmele que él era judío. Un judío comer con un cerdo, compañero de plato de un cerdo para un judío, imagínese usted, hermano. Y este padre lo reconoció. Cuando él se arrepintió, mira lo que dijo el padre. Vístanle, pónganle el anillo y cálcenle y búsquenle comida. Restáurenlo. Este padre no le dijo, no, espérate, eso no es así. Te tocan 14 latigazos, un guayo y un blow de 8 en la cabeza. Fue restaurado a su posición de hijo. ¿Por qué? Porque él viene humillado y arrepentido. Eso es un ejemplo para nosotros como iglesia. Nuestro Padre no echa afuera un corazón que viene contrito y humillado. ¿Qué hizo este hijo para merecer el perdón de su padre? Él había vivido perdidamente, malgastó sus bienes, le deshonró. Pero aquí vemos, como dice el Salmo 86:15, que Dios es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Pero a mí me llama la atención que el Padre lo estaba esperando. Él lo sale a buscar, Él sale corriendo. Y en esta sociedad la gente no corría. La vestimenta judía era una túnica bien larga y para poder correr él tenía que arremangarse, subirse la túnica para poder correr. Y eso era algo sumamente vergonzoso, un hombre tener que salir corriendo. Pero a él no le importó eso, él arremanga la túnica y sale corriendo para encontrar a su hijo. Corre y abraza a su hijo y es restaurado. ¿Por qué? Porque él se ha arrepentido y le recibe gozoso y declara ese día de júbilo y celebración. ¿Por qué? Porque este hijo estaba muerto y ha sido vuelto a la vida. ¿Puedes tú ver la bondad de Dios? ¿Puedes tú ver la misericordia de Dios? ¿Puedes tú ver cómo este joven fue traído a novedad de vida? Esa es la historia nuestra. Y esa puede ser tu historia en esta mañana si tú no eres un creyente. Ese mismo Dios está con los brazos abiertos esperándote. Y si tú vienes a Él y clamas, Señor, perdona mis pecados, yo reconozco que soy un pecador, yo necesito de tu gracia, Él está dispuesto a extender esa misericordia y salvarte de manera gratuita, misericordiosamente, de manera incondicional. Ese sigue siendo el Dios al cual nosotros le servimos, un Dios que se caracteriza por salvar. Ahora, hermanos, hay algunos puntos de aplicación. El amor de Dios es incondicional. El Padre no le puso penitencia, no le puso nada que él pudiera hacer para ganar la salvación. Por eso el Evangelio se diferencia de todas las religiones. ¿Qué dicen las religiones? Gánate el cielo. El catolicismo le dice, mira, anótate 3 Padre Nuestro y 14 Ave María y vuelve. ¿Te arrepentiste?
fuiste perdonado. Confesaste tu pecado y te apartaste. La sangre de Cristo te redime de todo tu pecado. Pero al mismo tiempo vemos el amor inmutable de Dios. A pesar de la desobediencia de su Hijo, Dios es un Padre que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuán grande es el amor de nuestro Dios. Pero al mismo tiempo vemos que el arrepentimiento no es simplemente un deber. Él no dijo, déjame cumplir, déjame yo arrepentirme por arrepentirme. No. Él fue convicto de pecado y actuó en proporción al convencimiento que tuvo. Es un acto que él tuvo en su corazón, que se acordó de la misericordia de Dios, del amor de Dios. No es lo mismo cuando alguien le tiene temor, voy a caer preso, déjame yo ver lo que hago. Él no está negociando con la fiscalía para una reducción de la pena. Él se está acordando de la bondad y la misericordia del Padre y vuelve al lugar de donde nunca debió haber salido. El arrepentimiento no es solamente una conversación, es un volverse a Dios que va a repercutir en un cambio de vida, pero él está actuando en un amor a Dios, por un amor al Padre. Él va ahora a actuar en proporción a ese amor al Padre. Él está respondiendo al amor del Padre, a la misericordia del Padre. Acordaos que él vivía en la casa del Padre, actuaba en la misericordia, bajo la protección de Dios, que está ejemplificado aquí. Ahora, hermanos, este cuadro es fácil de nosotros poderlo ver. Una vida que ha sido destruida externamente por el pecado. De hecho, hace unos días yo venía con el taxista y él me decía, mira, esa joven estudiaba conmigo. Mira lo que hace la droga, mira cómo está rodando en la calle. Para nosotros es fácil ver una vida que puede ser destruida externamente con el pecado. Pero ¿qué tal el fariseo? Aquel moralista bien vestido, perfumado, sacrosanto, que es la otra parte de la escena. El otro grupo por el cual Jesús está diciendo esta parábola. Y vemos una actitud inesperada. Versículo 22. El padre dijo a sus siervos, saquen el vestido, restáurenle. Traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este era mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero vemos una actitud inesperada. Versículo 25. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, escuchó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrara. Aquí vemos el hermano mayor. Es el otro hijo que el texto nos dice que hay una respuesta inesperada. Él se siente enojado por lo que está pasando. Ese corazón legalista que no entiende la gracia de Dios. Versículo 27. El padre sale y él le dice, tu hermano ha venido, le dice el siervo, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. En vez de regocijarse por el hermano que estaba como muerto y ha sido encontrado, ¿qué dice el versículo 28? Se enojó. Prefiero que se hubiese quedado muerto. Los criados le dicen, él es tu hermano. Pero me llama la atención que él está enemistado con el padre y que el padre sale también a buscarlo. Mira cómo el padre sale a buscar a los dos hijos. Aquel que está destruido totalmente, viviendo con rameras, prostitutas en el mundo, pero este que también está perdido dentro de la sombra de la casa del Padre. Pero él está enemistado también con el Padre. Alguien ha dicho
que el mayor logro, la mayor obra de Satanás no son ni los drogadictos ni las prostitutas, son los fariseos. Aquellos que se ven a sí mismos como mejores que los demás y que no necesitan arrepentimiento. Ese legalista que no perdona sin el látigo. El hijo mayor es autosuficiente. Él cuestiona al padre. Tú no puedes perdonarlo. Verso 29. He aquí tantos años te he servido, nunca te he desobedecido. Y mira lo que él dice. Oye esto. Nunca me has dado un cabrito para gozármelo con mis amigos. Tampoco él ama al padre. Una pregunta. El hermano menor, ¿con quién fue que él gastó los bienes del padre? ¿Alguien sabe? ¿Con quién? Con sus amigos. ¿Y el hermano mayor, con quién es que él anhela gastar los bienes del padre? ¿Con quién es que él quiere comerse el cabrito? Tú nunca me has dado nada para yo comérmelo con mis amigos. Pero cuando vino este, que es tu hijo, no mi hermano, que consumió tus bienes, tú entonces celebras. Él está bajo el techo del Padre, pero no ama al Padre, no disfruta de la misericordia, del amor del Padre. Es un corazón que está en rebelión hacia el Padre. Él entiende que Dios le debe algo. Como dice el pastor Paul Washer, después de cualquier acto de obediencia, mira a Cristo, porque Él es la causa de esa obediencia. Después de cualquier acto de desobediencia, mira a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es la cura. Si tú has obedecido en algo a Dios, mira a Cristo, porque Él es la razón por la cual tú y yo podemos obedecer. Cuando tú y yo pecamos, mira a Cristo, porque Él es la cura para perdonar nuestros pecados. Tantos años te sirvo y tú no me has dado nada. El corazón legalista entiende que Dios le debe algo. No tiene una relación con Dios. ¿Te ha pasado eso que tú dices, Señor, he orado, ayunado, leí mi Biblia, bendíceme? Leí mi Biblia, tuve mi devocional, bendíceme. Págame, respóndeme. Mira cómo él pensaba, el hermano mayor. El padre le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, pero tú no te has dado cuenta. Los escribas y los fariseos siempre estaban detrás de Jesús, pero no porque amaban a Jesús. Eran aquellos que andaban detrás del ministerio de Jesús. Tenían la capacidad de recibir los beneficios del ministerio de Jesús, pero también crucificarle. Los dos estaban perdidos. La diferencia era convicto, el otro no entendía que necesitaba a Dios. ¿Cómo termina esta parábola? Un pecado escandaloso, una gracia exagerada, una actitud inesperada. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de pecador eres tú? ¿Eres un moralista, necesitado de arrepentimiento, pero que te resiste a buscar ese arrepentimiento? Joven, adolescente, quizás viene a la iglesia traído por tus padres. Lo hemos dicho muchas veces, los cristianos necesitamos instruir, padres que están aquí, a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Eres una persona que te ves necesitada de Jesús? Cristo lo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino que tú necesitas transitar. Yo soy el pan de vida que tú necesitas comer, el agua que te puede saciar para vida eterna. Yo soy la vid que te sustenta, el abogado que puede interceder por tus pecados. Yo soy la perla de gran precio. Yo soy la luz que alumbra tus tinieblas. ¿Y sabes qué? Yo soy el cordero
que ha sido sacrificado por tus pecados. Sin Cristo no hay esperanza. Dios es ese Padre amoroso que nos llama al arrepentimiento y nos lleva de vuelta a casa con gozo. Qué gran ejemplo nos ha dado Él como Padre. Por eso nosotros podemos celebrar en este día, sin importar el lugar donde esté nuestro Padre físico, tenemos a Dios como ese Padre amoroso que nos ama, que nos cuida, que nos provee y que nos da la vida eterna, que nos lleva a casa, como ha mostrado esta parábola, y que nos enseña también, hermanos, a tener misericordia como se nos ha tenido a cada uno de nosotros. Esta parábola está para mostrarnos la misericordia de Dios. Como iglesia debemos ser conocidos como una comunidad de gente imperfecta, pecadora, pero que tiene un Padre misericordioso, que no rechaza a todos aquellos hijos que se arrepienten y vienen a Él en fe y arrepentimiento. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres, Señor, un Padre misericordioso. Gracias, oh Señor, porque en ti tenemos esa esperanza de que tú, oh Dios, sale al encuentro a buscar, a rescatar a aquellos que se han perdido. Gracias porque hoy podemos estar aquí cantando, alabando, bendiciendo tu nombre, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Por eso, Señor, podemos celebrar tus misericordias en esta mañana. Una vez más te ruego por aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida. Dales el convencimiento de pecado, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.